domingo hablando sobre este tema. ¿Cómo se llama el tema? El poder de la palabra en la vida del creyente. El poder de la palabra en la vida del creyente. Y dentro de este tema le enseñamos, primero venimos enseñándole por qué es importante estudiar las Escrituras. Y el domingo pasado comenzamos a hablarle acerca de cómo estudiar las Escrituras. ¿Alguien podría verdaderamente decir, pastor, esto es de kinder, ¿no? Pero déjele digo una cosa, no es así, hermanos, no es así. Esto no es de kinder, esto es fundamental en la vida del creyente. Así es de que sí necesitamos que los creyentes, acuérdese, le dije yo el domingo, una de las cosas que le dije fue que en el libro Los Hechos habla de cristianos y habla de creyentes, pero ya de Romanos en adelante ya habla de discípulos. ¿Por qué? Porque la idea o la intención de Dios en su palabra es enseñarte de pasar de un mero creyente o un cristiano a ser un discípulo. Y dijimos que un discípulo es alguien que se asemeja a su maestro o que hace o practica las disciplinas de su maestro. Entonces, usamos el texto de 1 Timoteo 4:13 que dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? Entonces dijimos que estos son 3 pasos o pasos simples de cómo vamos a aprender a estudiar la Biblia. Y lo que esto simple y sencillamente quiere decir la lectura, quiere decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice, da? Y luego la exhortación es, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Sí? ¿O para qué es? ¿Verdad? ¿Qué significa? Y la número 3 es la enseñanza, y esto quiere decir, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo la puedo yo aplicar? Y dijimos que leer, lectura, exhortación y enseñanza también es leer la palabra, entender la palabra y aplicar la palabra. Entonces le hablamos de 3 pasos acerca de cómo estudiar la Biblia, y dijimos que el número 1 es la observación, número 2 es la interpretación y número 3 es la aplicación. Y entonces entramos a lo que es la observación, y de hecho trabajamos eso. Y dijimos que la observación es el primer y más importante paso en cómo estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque hay que leerla. Comenzamos leyéndola. Ahora, importante, si la persona, hay un requisito primordial para las personas que quieren estudiar la Biblia. Hay un requisito primordial, fundamental, que sin él no vas a interpretar nada, no vas a conocer nada. Y esto se llama el nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo para poder entender, para poder interpretar las Escrituras. Las personas del mundo, los no creyentes, leen la Biblia y no la entienden o la interpretan a su manera. El creyente, el nacido de nuevo, lee la Biblia, entiende la Biblia y la aplica. ¿Sí? Entonces dijimos que dentro de la observación están los términos, que es lo que debemos de buscar, no palabras. ¿Por qué? Porque las palabras pueden tener muchos significados o significados variantes, varios, ¿sí? Pero los términos son palabras usadas de una manera específica, en un contexto específico. Está hablando sobre cierta cosa. Entonces, términos, no palabras. Dijimos también estructura, hay que buscar la estructura. Si miras la Biblia verás que el texto tiene unidades llamadas párrafos, ¿sí? Sangrados o marcados. Un párrafo es una unidad completa ¿de qué? De pensamiento. De pensamiento. Entonces esto nos ayuda a descubrir el contenido del mensaje del autor y observar y comprender cada unidad de párrafo, unidad de pensamiento. También el énfasis, ¿te acuerdas? La cantidad de espacio o el número de capítulos o versículos dedicados a un tema específico revela la importancia del tema. Si se habla poco del tema, pues quizá no es tanto, pero si se habla, por ejemplo, les dije yo que en Romanos 9
Pablo hace énfasis en una cosa, y Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, tiene 176 versículos y habla acerca de la importancia de la palabra, de todo lo que, la suficiencia y todo de la palabra. También te dije que en Corintios, bueno, ese es el otro, la número 3, la otra, la que sigue, la repetición. ¿Qué tanto se repite algo? ¿Sí? Énfasis es lo que resalta, ¿no? La importancia, pero la repetición, esta es la forma en que un autor demuestra que algo es importante. De cierto es cierto que, os digo, estaba leyéndole, de hecho le estaba leyendo a mi esposa en voz alta, Eclesiastés 1 y 2. Y en Eclesiastés 1 y 2 hay como unas 8 o 9 veces la palabra todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Habla de tantas cosas y luego dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y esto es, o sea, entonces, sobresale eso. ¿Sí? Da un gran énfasis a eso, pero aparte es una repetición. Hay que buscar eso, porque si alguien repite algo es que le está dando ¿qué? Mucha importancia. 1 Corintios dijimos que tiene 13 capítulos, pero, perdón, tiene 1 Corintios 13, en todo el capítulo hay 9 veces que se habla la palabra amor. 1 Corintios. Entonces, ¿cuál es el tema principal de 1 Corintios? El amor, porque se menciona 9 veces. Ok. Otra, dijimos que las ideas relacionadas. Entonces tenemos que prestar mucha atención a eso. Amén. Por ejemplo, dijimos que ciertas relaciones que aparecen en el texto, por ejemplo, dentro de esto hablamos de causa y efecto, ¿no? Bien hecho, buen y fiel siervo o servidor. ¿Fuiste fiel en lo poco qué? Entonces note, causa y efecto. Como fuiste fiel en lo poco, te voy a poner sobre lo mucho. Causa y efecto. Mateo 25, 21. Y luego el sí, entonces. Y hablamos también, por ejemplo, de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino sí, no que de día. Entonces habla de que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero esa consecuencia ¿de qué? De que nunca se apartó de tu boca el libro de la ley. Sí, causa y efecto. Y sí, y entonces. Segunda Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que es llamado por mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se vuelve de sus caminos perversos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces Dios nos da 3 promesas aquí. Si nosotros, que somos llamados por su nombre, nos humillamos, oramos y buscamos su rostro. Note, son 3 cosas que Dios nos pide y hay una promesa para cada una de esas 3 cosas. Dios nos pide que nos humillemos, que oremos y que busquemos su rostro. Bueno, de hecho son 4. Y nos volvamos de los caminos perversos. Entonces dice, yo iré del cielo, 1, 2, perdonaré su pecado, 3, sanaré su tierra. Si haces esto, yo hago esto. Y también les dije en Deuteronomio 28, ¿verdad? Del 1 al 15. Si obedeces, ahí están las recompensas. Si desobedeces, también están las recompensas. También hay que buscar preguntas y respuestas. Dice Salmo 24:8, ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Y ahí mismo la respuesta, Jehová, fuerte y poderoso. Amén. Ok, también comparaciones y contrastes. Por ejemplo, ¿has oído que fue dicho en Mateo 5:21? Mas yo os digo. ¿Has oído que fue dicho, como diciendo, escrito está, como en Lucas 4, en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, escrito está? Pero aquí Jesús dice, ¿has oído que fue dicho? Como diciendo, está escrito en la Biblia esto, pero yo digo esto. Entonces aquí hay como comparaciones y contrastes. Entonces, no sé bien, creo que seguí con lo de la forma literaria. La Biblia es literatura. Y los 3 tipos principales de la literatura en la Biblia son discurso, que son las epístolas, la prosa, que es historia del Antiguo Testamento, y la poesía, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, aunque realmente son los Salmos, ¿verdad?
Entonces necesitamos tener en cuenta este tipo de literatura que hace una gran diferencia cuando leemos y tratamos de interpretar las escrituras. Atmósfera, te hablé también de la atmósfera. El autor tenía una razón o una carga particular para escribir ese pasaje. Le estaba compartiendo a mi esposa, bien tremendo, que Ezequiel dio una profecía, y esta profecía decía que Tiro iba a ser destruida y que ya nunca más iba a ser reconstruida. Pero cuando se dio la profecía, Tiro todavía no existía, porque era una isla. Y yo le decía a mi esposa que 3 años después de que Ezequiel dio la profecía, llega el rey Nabucodonosor e invade Jerusalén. Pero cuando llega e invade Jerusalén, la gente de Jerusalén se había preparado, y muchos habían tomado oro, plata y cosas, y habían abandonado la ciudad y se fueron a una isla, porque eran muy diestros en el agua, y se fueron a una isla que estaba como a medio kilómetro fuera de Jerusalén. Y en esa isla ellos la poblaron e hicieron muros y todo, ¿no? Entonces le pusieron por nombre Tiro, ¿sí? Entonces se burlaron del rey Nabucodonosor, porque el rey Nabucodonosor no tenía la manera de cómo entrar ahí y matar a la gente y saquear los bienes. Y pues pasó el tiempo. 250 años después de la profecía de Ezequiel, viene Alejandro el Grande o Magno. Entonces hace lo mismo que Nabucodonosor. Le decía a mi esposa que traía 35,000 hombres de guerra, 15,000 carros de caballo, y traía como 50,000 tropas. O sea, de hecho él fue quien conquistó el mundo, ¿da? Entonces, en esa ocasión, cuando Alejandro el Magno llega a Jerusalén, pasa lo mismo. Se da cuenta de la isla y manda un mensajero y dice: queremos comida, queremos oro y plata, y queremos esto y lo otro. Pues la gente de allá se rió y se burló de él, como lo habían hecho con Nabucodonosor, pensando que él tampoco tenía manera de entrar y de subyugarlos. Pero ¿qué ocurrió? Llegó el mensajero para atrás y le dijo a Alejandro Magno que se habían burlado ellos, y que le hiciera como quisiera. Y entonces, ¿qué hizo Alejandro Magno? Destruye Jerusalén totalmente, de tal manera que cuando destruye Jerusalén, todo el escombro lo usa para meterlo en el mar, poco a poco, hasta que llega donde estaba Tiro. Y entonces entran sus hombres de a caballo, sus tropas, y mataron a 25,000 personas, se llevaron a 30,000 como esclavos, y se llevaron todas las posesiones. ¿Por qué? Porque ya Ezequiel había profetizado 250 años atrás que esto iba a ocurrir. Entonces es bien importante que nosotros entendamos algo. Siempre hay una gran importancia en cuanto a que nosotros conozcamos que esto nos da a entender también que la Biblia es infalible, que la Biblia es verdad, y que aunque tarde, pero va a ocurrir lo que la Biblia dice. ¿Estamos? Ok, entonces quiero rápidamente entrar al paso número 2, que es que la interpretación. Y quiero leerles una parte de la Biblia, y dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19 al 21. Si ya está ahí conmigo, dice la Biblia: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras o de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nótela, algo a lo que le podemos dar énfasis, ahora entendiendo lo anterior, porque el primer paso nos ayuda para el segundo. Énfasis es en este texto, es en que la Escritura no es de interpretación humana.
No se puede interpretar humanamente. ¿Y por qué? Podríamos preguntar. La respuesta está ahí misma. Porque la Escritura no vino por voluntad humana. ¿Sí? Entonces, como no vino por voluntad humana, no se le puede interpretar humanamente. Entonces, imagínense alrededor de 40, hay unos que dicen 40, otros dicen 50 escritores en un periodo entre 1000 y 1500 años para escribir la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Entonces, en cuanto a la interpretación es descubrir el significado de un pasaje, el pensamiento o idea principal del autor, responder las preguntas que surgen durante la observación en el proceso de la interpretación. Y yo les dije que a veces uno de los problemas es de que nosotros los pastores o predicadores agarramos un texto de la Biblia y ahora sí que le sacamos punta. Y agarramos una palabra y de esa palabra formamos hasta una doctrina, una enseñanza. Pero no es lo correcto. Cada libro de la Biblia fue escrito por un autor humano en particular, y hay 2 libros que hubo una intervención de 2 personas. Por ejemplo, en Salmos y Proverbios, el músico principal de David le ayudó a escribir parte de los Salmos, y también en Proverbios. Entonces fueron 2 personas quienes intervinieron, o 2 autores, por entenderlo de esa manera, en estos 2 libros. Por lo tanto, sería irresponsable pretender interpretar un pasaje bíblico sin tener en cuenta estos factores. Por eso tenemos que hacernos preguntas tales, y escuche, esto es bien importante. Hay personas que creen que les da vergüenza preguntar, o no. Tú tienes que preguntar en estudios bíblicos, y ya que termine les voy a decir lo que estamos haciendo. Pero cuando tú estás leyendo la Biblia, yo le decía a Mo el otro día, yo estaba en la barca cuando Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro. Yo me metí a la barca ahí, yo estaba ahí. ¿Por qué? Porque te tienes que meter en el personaje, en el contexto histórico, en el contexto bíblico, en el contexto geográfico. Necesitas entender esto. Entonces, hay preguntas que tenemos que hacer cuando estamos estudiando la Biblia. Por ejemplo, ¿quién escribió esto? ¿Quién escribió? Cuando en Éxodo la Biblia dice que Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, pues Moisés fue el que escribió eso. Entonces muchos le atribuyen a Moisés que Moisés tenía orgullo, porque él escribió eso de él mismo. ¿Sí? Entonces necesitamos hacer preguntas. ¿Quién escribió esto? Y para esto agarras las ayudas de un diccionario, una concordancia, hay mucho material. ¿Sí? ¿Quién escribió esto? ¿Cuándo lo escribió? Porque claro, hace 100 años no es lo mismo que hoy, y hoy no va a ser lo mismo que 100 años después, etcétera. Pero aquí estamos hablando de muchos años. Entonces el cuándo es muy importante. Número 3, ¿quién es el que lo escribió? O sea, ¿quién es? ¿Para quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? En esto de para quién lo escribió es donde muchas de las veces nosotros somos librados de falsas enseñanzas, porque hay cosas que ya no aplican, o que no aplican, o que no fueron para nosotros, o que fueron nada más para ciertas personas. Entonces, ¿para quién lo escribió? ¿En qué circunstancias lo escribió? Otra. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo se encontraba cuando lo escribió? Porque como te encuentres va a determinar lo que tú hables. Como te sientas va a determinar lo que tú hables. El ambiente va a determinar lo que tú hables. No es lo mismo una persona que está en problemas, etcétera, etcétera, y va a hablar a una persona que está bien calmada y tranquila. Pueden ver la misma cosa y hablar 2 cosas distintas. ¿Sí o no? Ok. ¿En qué circunstancia lo escribió? ¿Con qué intención o propósito lo escribió? ¿Con qué intención o propósito? ¿Cuál fue su motivo? ¿Cuál fue su intención? ¿Qué quiso lograr? Os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros hijos, os escribo a vosotros jóvenes. Iba dirigido a 3 grupos de personas.
Sí, pero también iba dirigido a 3 categorías de personas en crecimiento espiritual: a los niños, a los jóvenes y a los padres. Y esto lo dice Juan, y lo podemos ver en 1 Corintios 13, en el verso 11, donde Pablo dice: cuando yo era niño. Y niño no se está refiriendo a algo físico, se está refiriendo simbólicamente a un bebé espiritual. Por eso dice Pedro: desead como ¿qué? Niños. Entonces, cuando dice Juan: os escribo a vosotros hijos o niños, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros padres, está hablando de 3 niveles de crecimiento: el nivel de niño, el nivel de joven y el nivel de padre. Y Pablo dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Esto se le permite a los bebés chiquitos, a los recién nacidos en Cristo. No se le permite ya a los jóvenes en Cristo, los que tienen ya 4, 5 años, 6 años. Por eso el consejo: que no nos hagamos todos maestros, porque mayor será la condenación. No nos hagamos todos padres. De hecho, la iglesia popular no les llaman pastores, les llaman padres. ¿Por qué? Porque padre es un nivel de crecimiento. De hecho, es el mayor nivel de crecimiento. Pero si no entiendes, si no interpretas correctamente, te vas a perder de cosas como esta que te estoy enseñando. Vas a leer ahí, vas a pensar: Pablo le escribió a los niños, Juan le escribió a los niños. Un niño no sabe leer. ¿Aló? Un niño no sabe leer. Entonces, obviamente debes de deducir que la carta no iba dirigida a los niños literalmente. Esa carta iba dedicada a personas que apenas se habían incorporado al cuerpo de Cristo. Y habla de 3 niveles de crecimiento. Ok. Entonces, ¿con qué intención o propósito lo escribió? Y después, ¿cómo lo entenderían aquellos primeros oyentes y lectores? Nota: todos aquellos que leyeron estas cartas o estas escrituras en su momento y en su tiempo no tuvieron ningún problema en entenderlo, porque estaban viviendo el tiempo, la época, la cultura, la religión, todo lo estaban viviendo, y todo se estaba refiriendo a ese tiempo. Pero nosotros sí tenemos problemas porque estamos viviendo otros tiempos, otras culturas, otro lenguaje, otro idioma, otra manera de pensar. Entonces sí, es importante que nosotros entendamos y hagamos preguntas cuando estamos leyendo la Biblia, porque de otra manera te vas a quedar atrasado. Rápidamente te hablo de 2 palabras que te van a ayudar en tu interpretación de la palabra de Dios. Si tú te metes en ellas en el internet, puedes meterle las palabras que te voy a dar en internet y ahí te sale. La hermenéutica, te voy a enseñar lo que es y te voy a enseñar lo que representa y para qué sirve. Y la palabra exégesis. Y la hermenéutica, esta viene de la palabra griega hermeneu, y significa simple y sencillamente interpretar. Hermenéutica, simple y sencillamente, significa interpretar. Entonces, hay hermenéutica bíblica, que es ¿qué? La ciencia o el arte de la interpretación de las escrituras, bíblica. Es la rama de la teología que se enfoca en identificar y aplicar principios sólidos de interpretación bíblica. Mientras que la Biblia es generalmente clara en su significado, la interpretación correcta requiere un estudio cuidadoso y no siempre es tarea fácil. Como les decía el otro día, no podemos meter el dedo y que digas Judas se ahorcó. Luego meter el dedo y decir, a ver qué Dios me dice, y otra vez va a decir, y tú veías lo mismo. Y si no me equivoco, hay otra que dice, y no tardes. Entonces nos vamos a acabar. Sí, debemos tener cuidado con eso. O esa de que el Espíritu Santo os va a dar de qué hablar. Porque también descubrí parece que es 1 Juan 2,
27 me parece, o 37, algo así, donde habla de eso mismo también. Y ya no es en referencia a ir a ante un concilio, ante un problema. Pero sí debemos de no carecer de entendimiento, porque esto nos va a quitar o robar de que nosotros podamos entender. Ok, entonces es hermenéutica, el cómo es que se puede teológicamente identificar y aplicar principios sólidos de la interpretación bíblica. Exégesis, la exégesis del griego, exégesis. Simple y sencillamente significa explicar. Explicar. Entonces le dice en Hechos 8, le dice Felipe al etíope, le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el etíope? ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y en Romanos verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces note, se necesita teológicamente un enfoque para identificar y aplicar principios sólidos de la interpretación bíblica personal, adoptarlos, aplicarlos, para después ¿qué? Enseñarlos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Extraemos y explicamos. Eso es lo que hacemos. Extraer y explicar. Entonces necesitamos explicar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces la exégesis tradicional requiere lo siguiente: análisis de palabras significativas en el texto en el marco de la traducción. 2, examen del contexto general, histórico y cultural. Mire, si yo le pregunto a usted, a ver, ¿qué ha escuchado usted? ¿Que Jesús sacó a patadas a los comerciantes del templo? ¿Qué es lo que usted ha escuchado? ¿Ah? O sea, todos tienen interpretaciones diferentes. Pero ¿sabe usted por qué Jesús, ahí mismo nos lo dice él, el por qué Jesús hizo eso? Dice: porque el celo me consume. ¿Por qué le consumía el celo? Porque los que llevaban los sacrificios le entregaban los sacrificios, los animales al sacerdote. El sacerdote los metía atrás en el corral, y el sacerdote tenía gentes que se metía al templo con los animales. Note, al templo con los animales, que bajo la ley era totalmente inmundo, no era aceptable. Y que no solo eso, vendían los sacrificios. Pero usted no se va a dar cuenta de eso si usted no hace una hermenéutica y hace una exégesis, si usted no extrae estas cosas. Por eso es que Jesús los llamó ladrones, casa de guarida ladrones, porque estaban robando los sacrificios que le pertenecían a Dios. Saqueadores. 3, confirmación de los límites de un pasaje. Confirmación de los límites de un... Esto es importantísimo, porque hay personas, como le dije yo la vez pasada, y Jacob destapó los pozos que eran en el tiempo de su padre Abraham, y destapó otros pozos también. No, está un predicador, está hablando de pozos, dice: Dios quiere destapar los pozos de tu vida, los pozos de la prosperidad, los pozos de la abundancia, los pozos de... No, la Biblia no dice eso. Porque lo único que vas a lograr es alborotar las emociones de las personas y hablarles engaño, y no les va a servir.
Está hablando literalmente de pozos, los pozos de Abraham. No te está dando la libertad de que le des una interpretación privada a tu gusto para agarrar que la Biblia diga lo que tú quieres que diga, y entonces estás engañando a los que te escuchan. Por eso ni alegorías podemos nosotros. Le estaba comentando a mi esposa de una predicación que yo escuché una vez y la pirateé, y es una predicación alegórica. En Génesis dice que cuando Abraham mandó buscar esposa para su hijo Isaac, agarró al criado Eliezer y le dijo que fuera a la casa de Labán. ¿Se acuerdan de Labán? Que se fue a la casa de Labán para buscar la esposa a Isaac. Entonces era como tipo, era como figura, era como símbolo. Abraham representaba a Dios, Isaac representaba a Cristo, Eliezer representaba al Espíritu Santo y Labán representaba al pastor. Su hija Rebeca representaba a la iglesia, y los regalos que le traía representaban los dones, los camellos representaban la prueba, y era Entonces Dios quiere. Y entonces la gente y salen igual. O sea, no te debe de importar más la información que la transformación, porque información no transforma, al menos que sea de la palabra. ¿Sí estamos? Y eso es lo que vemos ahí. Estamos, y finalmente el examen del contexto dentro del texto. Te hablé la semana pasada, parece, o la antepasada, acerca de que Jesús les dijo a los saduceos, a los que no creen en la resurrección, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué erraban? ¿Por qué erraban? Y en Marcos 7 dice que Marcos 7, lo traía ahí. Invalidáis las escrituras, dice Jesús. ¿Por qué las invalidaban? No, por vuestras tradiciones. Porque les importaba más quedar bien con sus tradiciones, con su religión, que con la Biblia. 7:9, ¿qué dice? ¿Vosotros invalidáis las escrituras? Sí, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones o tradición. No puedes poner nada antes que Dios o su palabra. Ahora, quiero decirte algo. De hecho lo traigo acá arriba y lo traigo retrasado, pero te lo voy a decir. Algo que tocó mi vida y te lo quiero compartir. Ojalá y tus ojos estén atentos y tu oído también. Yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en esto. La mayoría del pueblo cristiano ignora las escrituras. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo cristiano no estudia la Biblia. Yo hablaba con mi esposa hoy y yo le decía que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. No es lo mismo. No es lo mismo. Imagínate que un doctor nada más lea libros y que te diga: ponte aquí en la plancha, yo te voy a abrir. ¿Verdad que no? Tienes que estudiar. Y yo te enseñé lo que la palabra escudriñar significa. Investigar y todo eso. Entonces las personas dicen: ya leí, sí, ya leíste. Traes información, traes conocimiento, pero mucho conocimiento, ¿qué? Envanece. Qué feo se ve una persona que conoce mucho de la Biblia y es un desastre. ¿Estás de acuerdo? Como un pastor, por ejemplo, yo como pastor. Como pastor, tú te imaginas que yo ande haciendo cosas que no debo, me veo bien mal, ¿no? Y alguien diría: pero mira, es pastor. ¿Por qué? Porque se espera de que las personas que ya tienen un conocimiento avanzado también tengan un comportamiento adecuado. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Ok. La diligencia con la que te acercas al estudio de las escrituras, que es tan crítico para la bendición de tu vida,
tan crítico para tu alegría, para tu matrimonio, para tu familia, para tu trabajo, para con los que trabajas, para tu economía, para lo que tú quieras. Es crítico. En la Biblia están las respuestas para todas nuestras interrogantes, para todo. No tengo el tiempo, si no te explicara. Estuvimos con mi esposa hoy estudiando juntos, una bendición, y no tengo el tiempo para decirte, pero estuvimos aprendiendo cosas. Rápidamente te voy a dar una. ¿Sabías tú que no existe ni una sola gota de agua nueva? Toda el agua a través de todas las generaciones viene del mar. Y como sale del mar, el agua se evapora, sube a las nubes vienen en la precipitación, ¿cómo? Suelta el agua, la tierra la absorbe, hace lo que tiene que hacer, la demás se va por ductos, veredas, brazos, ríos, otra vez se va ¿a dónde? Al mar, porque el mar es, escucha, el mar es como donde lavan las mujeres, ¿cómo se llama esa? Es como el lavadero de donde sacan agua las mujeres para su ropa. De ahí saca agua Dios para regar toda la tierra. Y el agua se está reciclando, pero es la misma agua. Es la misma que ha sido siempre. Nunca ha habido agua nueva. Es la misma agua que se recicla vez tras vez. Y eso lo dice la Biblia. Entonces hay tantas cosas que uno descubre que dice uno, wow, pero eso es estudiando. Cosas que uno ni por aquí. Entonces, tan crítica para la gloria de Dios, la diligencia con la que te acercas al estudio bíblico es crítico, porque está directamente relacionado con tu punto de vista de las Escrituras. Mira, déjame me bajo al nivel Ciudad Guzmán, ¿sale? Para ver si lo logras entender. La importancia que tú le das a la palabra de Dios, o la importancia que el cristiano, el creyente le da a las Escrituras, está completamente ligado con la importancia que él cree que debe de tener. Es decir, ¿qué es muy importante para ti? Pregunto. En el día, ¿qué es muy importante para ti? Trabajar. Es tan importante para ti trabajar que le entregas 8 horas o 10 horas al trabajo. ¿Por qué? Porque es de importancia, es crítico para ti. Es crítico porque sabes que de ahí comes tú, comen tus hijos, de ahí te vistes, de ahí calzas, de ahí todo. Entonces le das una gran importancia a trabajar y hasta los flojos tienen que ir a hacerlo. ¿Sí? Y hay una gran importancia. Ok, entonces, la diligencia con la que te acerques al estudio de las Escrituras es crítico, porque está directamente relacionado con tu punto de vista de las Escrituras. Ok, todavía no llegamos, ahorita vamos. La razón por la que muchos cristianos no leen la Biblia es porque le restan importancia. A ver. Se me hace que de acá abajo se va a oír mejor. Ok. La razón por la que muchos cristianos no leen la Biblia es porque le restan importancia. ¿Sí soy yo? Ok. ¿Qué quiere decir? Simple y sencillamente no es prioridad, no es importante. Y lo ven como algo que no es importante y por lo tanto no lo leen. Pero ahí te va, chécate. Tú puedes decir que para ti Dios es todo, pero si para ti las Escrituras no son de importancia, ahí te va, entonces Dios para ti no es de importancia. ¿Sí estabas listo para esa?
Señor, yo te amo, te alabo, te adoro, eres mi todo, pero nunca lees su Biblia. Hipócrita, mentiroso, no amas a Dios. Y perdóname que sea así, pero es la verdad. Esa es la verdad. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, ¿qué les dijo? Si permanecéis en mí, si permanecéis en mi palabra, entonces serás mis discípulos. No puedes permanecer en Él sin su palabra. No le puedes dar importancia a Él si a su palabra no le das importancia. Ok, ahí te va. ¿Cuánto tiempo al día le dedica un creyente, un discípulo a la palabra de Dios? Digo, para yo no juzgarte y decirte hipócrita y mentiroso, mejor prefiero que tú mismo te juzgues a ti mismo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente al estudio, no a la lectura, al estudio de la palabra de Dios? No me lo digas porque no quiero que te avergüences solo. Para eso tienes pastor. Escucha, si tú eres sincero, te vas a dar cuenta que quizá en tu lista de cosas que hacer, sí está estudiar la Biblia, pero el lugar donde se encuentra es demasiado bajo. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Es más, ahí va. Yo creo que hasta los del centro leen la Biblia más que muchos profetas y apóstoles y evangelistas y maestros y pastores. Entonces, el leer las Escrituras está directamente relacionado con mi punto de vista de las Escrituras, está completamente relacionado con mi punto de vista de Dios. ¿Qué crees de las Escrituras? ¿Te vale un comino? Pues Dios te vale un comino. Qué feo, pero es la verdad. Jesús no le dijo a los saduceos: ignoráis porque no van a la iglesia. No les dijo: ignoráis porque no diezmáis. No les dijo: erráis porque os vestís así o haces esto así. No. Les dijo: erráis ignorando las Escrituras. Y esto es lo que pasa en el pueblo de Dios. Hay unos músicos excelentes, hay unas danzantes excelentes, hay unos líderes excelentes, hay una administración excelente, pero carecemos de un conocimiento bíblico fundamentado en la palabra de Dios, con una interpretación bíblica, es decir, Escritura interpreta Escritura. Y el otro día casi tuve que callar a alguien: es que Dios me habló, es que Dios me dijo. No, cállate. Deja de estar blasfemando. Lo que Dios dijo, iba a decir, ya lo dijo en su palabra. Y si no te basta con eso, entonces tienes problemas aún más serios todavía. Si no te basta con lo que Dios dice en su palabra, entonces tienes problemas más serios. Pastor, ¿usted está diciendo que Dios no habla? Sí, Dios sí habla. No estoy diciendo eso. Dios puede hablarte a ti hasta y aún audiblemente, pero a ti. No es para que andes ahí presumiendo de que Dios te habló. Y si Dios te habla, vas a caminar así. No vas a hacer un disparate, porque por lo general a los que Dios les habla son un disparate. Malos padres, malos esposos, malos hijos. No quiero ofender, quiero enseñar. Entonces, si tienes una visión débil de las Escrituras, te prometo que tendrás muy poco interés en ellos, porque el interés mueve la voluntad. ¿Por qué estamos en las Escrituras? Jesús dijo: porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué? ¿Y por qué pasamos tiempo? Porque estamos cansados de ser ignorantes.
Y la única solución para la ignorancia es el estudio de la palabra de Dios. Entonces, si tu visión es débil de las Escrituras, o si tu visión de las Escrituras es débil, también tu visión de Dios es débil. Y vas a tener tanto poco interés en las Escrituras como poco interés de Dios. Mira, hay gente que le da lo mismo venir que no venir, leer que no leer, orar que no orar. Lo mismo, no importa. Lo que no les da lo mismo es comer. Eso sí, comen. Lo que no les da lo mismo es bañarse. Hay quienes se bañan hasta 2 veces y se cambian y eso no les da lo mismo. Pero en cuanto a las Escrituras, si tu entendimiento, si tu deseo, si tu visión es débil, pues también lo va a hacer el interés. Si notas que cuando, disculpa que me salga poquito para dar un ejemplo porque te veo un poco perplejo y déjame bajarme un poquito a tu nivel. Escúchame. Cuando un muchacho conoce a una muchacha, quiere estar 24 horas con ella. ¿Es cierto? ¿Ah? Ok. Pero cuando se casa, ¿qué pasó? Es la misma, es más, es hasta aumentada, bendecida, multiplicada. ¿Qué pasó? Perdió interés en ella, se devaluó, ya no la ve igual, y al no verla igual, ya no la trata igual. Antes le rogabas, ahora le ruegas que se vaya, que te deje en paz, que te deje descansar, que no te enfade, quítate. Y antes, mi amor, mi vida, ¿dónde estás? Y ¿cómo? Ya que estoy fuera ahorita de la Biblia, déjeme de una vez. Mi esposa, hoy estábamos ahí comiendo, desayunando, y mi esposa se me queda viendo. Y yo compartiéndole la palabra. Pero se me quedaba viendo como en aquellos días, hace 20 y pico de años. Y yo no dije nada, seguía compartiéndole la palabra. Y cuando terminé me dice, gracias. Y yo, ¿por qué? ¿Por el escritorio? ¿Por el librero? Porque fui por ella a Guadalajara. Y seguí compartiéndole la palabra. Y después ya como a los 10 minutos me dijo, ¿sabes por qué te di gracias? Le dije, no. Dice, porque terminaste de comer y te quedaste aquí a platicar conmigo. Porque siempre que tú te sientas a la mesa comes y en cuanto terminas de comer, fuga. ¿Cuánto duramos ahí, Silvia? Como 1 hora y media. Yo con ella nomás, sin distracciones. Entonces no te creas que me pinto de que ya yo, no, pero te estoy compartiendo cosas nuevas que están sucediendo para que ojalá y también sucedan en ti. Entonces, escúchame. Si tu visión de las Escrituras es débil, notan, hermano, las Escrituras hablan de Dios, son el poder, es lo que te habilita, es lo que... Por eso el pueblo de Dios vive como vive. Porque lo que Dios nos dejó aparte del Espíritu Santo son las Escrituras. Y ya te enseñé que 8 de las cosas que habla Pablo a los romanos en el capítulo, en Romanos acerca de la armadura de Dios, ¿qué es? Romanos, ahorita traigo muchas cosas en la cabeza. Efesios 6. En Efesios 6 Pablo le habla a los romanos y les habla de ponerse toda la armadura de Dios. Y hay 8 cosas de las que él habla, la coraza, todo eso. Pero todas estas cosas son defensivas, te sirven para librarte de un ataque. Pero la única que te sirve para que tú contraataques es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si tú no tienes eso y el enemigo te ataca, ¿con qué vas a contraatacar? Si lo único que tienes para hacerlo es la palabra de Dios. Yo les dije a los líderes que quienes tienen que dar testimonio de nosotros son nuestras esposas, porque son las que primeramente deben de ser beneficiadas con nuestro cambio y nuestra transformación. Y si tú eres líder y eres mujer, tu esposo es el primero que tiene que dar testimonio de ti. De que eres una mujer de Dios, que eres una mujer de oración, que eres una mujer de lectura y que eres una mujer que se pone en la brecha. Que eres obediente y sujeta y sumisa.
Él debe de dar testimonio de eso. Por eso antes les decíamos hablamos con las mamás de las panderistas chiquitas, las niñas, para ver cómo era su comportamiento. Ahora vamos a comenzar a hacer lo mismo. Hay un líder, se llama David. A ver, Berta, ven. Oye, ¿cómo se comporta David? ¿Cómo te trata? ¿Lo ves leyendo la Biblia? ¿Lo ves orando? ¿Lo escuchas? ¿Se sienta contigo con su hija y les enseña la palabra de Dios? Porque esto es lo que va a calificar o descalificar a la persona, no nuestro gusto o disgusto de la persona. ¿Estamos aquí? Entonces esta es la palabra de Dios, está viva, es poderosa, y hasta que no se dé cuenta de lo que está en este documento, nunca podrá darle la diligencia que se requiere para aprender todo lo que en ella está escrito, para que pueda hacer que su camino prospere y que todo le salga bien. Hasta entonces. Entonces yo puedo seguir y puedo decirle y puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Me quiero detener porque yo no llevo prisa. Pero es necesario. Mira, rápidamente. La Biblia dice, no os unáis con yugos desigual. Yo creo que hasta un niño de kinder puede entender eso. O sea, ¿sí sabe lo que dice, Damoy? Lo que está diciendo es no te cases con un marciano, ¿verdad? Porque un marciano sería un yugo desigual. No, lo que está diciendo es no te cases con una persona que no califica para ser tu esposo o tu esposa. Lo que está diciendo es no te cases, si tú eres un creyente, no te cases con un no creyente. Lo que está diciendo es que si tú aspiras a conocer a Dios, a buscar a Dios y a servir a Dios, no te juntes con una persona que aspira a lo contrario. Eso es lo que está diciendo. Es que yo ya sé, ya sabes, pero no lo haces. Bienaventurados los que saben y hacen. Bienaventurados los que saben y lo hacen. No se trata de cuánto sabes, no se trata de cuánta información tienes. Se trata de cuánto aplicas. ¿Cuánto aplicas de lo que sabes? Esto es importantísimo. ¿Tú crees que una mujer no sabe que se debe de sujetar a su esposo? ¿Tú crees que un hombre no sabe, un esposo no sabe que se tiene que sujetar, que tiene que amar a su esposa? Entonces, ¿por qué hay tanto divorcio? Es que no saben. No, sí saben. Pero se interpone el orgullo, se interpone esto y se interpone lo otro, y entonces todo se va para abajo. Y peor que sabes, qué triste. Y termino con esto. En la Biblia hay una parábola, le llaman la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos simple y sencillamente, que lo voy a dejar así bien bajito para que no tardar mucho, que había un hombre muy rico y yéndose lejos dice que dejó a uno de sus siervos 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Talentos, punto, no dice que dejó, nada más dice talentos, ¿sí? Entonces dice la Biblia que el que tenía 5 talentos, ¿qué hizo con ellos? Los dio a los banqueros y los duplicó. O sea, ya tenía 10. El que tenía 2 vio que el de 5 lo dio a los banqueros y él también lo dio a los banqueros, y de 2 hizo 4, también lo duplicó. Pero el que le dio un talento dice que tuvo miedo, hizo un pozo en la tierra y lo ocultó. Cuando viene el Señor, pide cuentas. Al que le dio 5, le dice, hey, yo te di 5 talentos, ¿qué hiciste? Aquí están tus 5 y aquí están 5 de ganancia. Wow, buen y siervo fiel, siervo útil, siervo bueno. Y usted ya sabe lo demás. Al de 2, lo mismo. Pero cuando llega el de 1, note, ellos no dijeron nada, nomás dijeron, aquí están tus talentos. Al de 1 dijo, es que yo sé que eres hombre duro, recio, que cosechas donde no siembras. Y comienza a hablarle así. Y entonces, narrando Jesús la parábola, le dice, si sabías
Si sabías, ¿por qué no entregaste al banquero para obtener también ganancia? Y hablando de los que saben y no hacen, dice la Biblia que mejor les hubiera sido no haber conocido que haber conocido y no haber hecho. De hecho, si no me equivoco, hay una porción en la Biblia donde dice que mejor te haya sido verte puesto una piedra de molino y arrojarte. O sea, como dijera un buen pastor y amigo mío de Mexicali, sobre la pala. Y yo le pregunté un día, oye Hugo, ¿qué quiere decir sobre la pala? Dice, no, pues agarra una pala, haz un pozo y entiérrate. O sea, era su decir, ¿no? No se vayan a suicidar, por favor. Pero entiende, Dios quiere responsabilizarte por medio del conocimiento, para que tú ya sabiendo hagas. Bienaventurado el que sabe y hace. Y llévate esto para que no puedas dormir. Si nosotros multiplicamos el tiempo que tú le dedicas a la palabra de Dios diariamente por el amor que tú le tienes a Dios, es igual a, ponte de pie.